A ver, vamos a desempacar esto hoy. ¿Qué pasaría si planteamos que construir una planta de energía verde, digamos una de esas instalaciones de varios millones de dólares diseñadas específicamente para salvar el planeta, pudiera en realidad aumentar drásticamente las emisiones de carbono? Suena como una contradicción absoluta. Totalmente. O sea, invertimos en paneles, en turbinas, en digestores de biomasa y asumimos que el trabajo ya está hecho, ¿no? Claro, es lo que la mayoría piensa. Pero a menudo olvidamos la pieza más crítica de todo este rompecabezas, que es el lugar exacto donde ponemos esa tecnología. Es una paradoja, fascinante y lamentablemente muy real. Históricamente, la transición hacia la energía renovable ha estado, pues, muy obsesionada con el qué y el cómo. Ajá. O sea, qué tipo de tecnología de punta usar o cómo hacer que los digestores de biogás sean un, no sé, 3% más eficientes en el laboratorio. Sí, los detalles técnicos puros. Exacto. Sin embargo, el dónde siempre ha quedado relegado. Y si construyes la planta perfecta en el lugar equivocado, terminas gastando tanto combustible fósil transportando la materia prima hacia la planta que el beneficio ambiental de plano se anula. Se anula por completo. Y bueno, de eso trata exactamente nuestro análisis profundo de hoy. Vamos a sumergirnos en cómo la ciencia de datos más extrema y la geografía se están combinando para resolver este enorme problema espacial. Así es. Nuestra misión para hoy es desglosar un estudio muy reciente. Fue publicado este 2024 en la revista Science of the Total Environment. Una publicación súper prestigiosa, por cierto. Sí, muy respetada. Y los investigadores de este estudio utilizaron modelos informáticos súper avanzados para decidir con una precisión casi quirúrgica las coordenadas exactas para construir plantas de biogás. Es un poco como, construir infraestructura de energía renovable sin un mapa de datos es como intentar armar un mueble complejo sin el manual de instrucciones. Totalmente, tal cual. Puedes tener todas las piezas, toda la biomasa frente a ti, pero si no sabes dónde encajan, el resultado es un desastre logístico. Es una gran analogía. Y el escenario que eligieron para probar esto no es cualquier lugar, ¿eh? Estamos hablando de la inmensa llanura de Yang'an. Esto es en China, ¿verdad? Sí, en la provincia de Hubei, en China. Y es importante porque es una potencia agrícola a nivel mundial. El material que estamos examinando se centra en un concepto clave que es la economía circular. Claro, aprovechar todo. Exacto. Trata sobre cómo tomar los subproductos inevitables de esta agricultura masiva. O sea, los rastrojos que quedan después de la cosecha y el estiércol de millones de animales de ganado, y transformarlos en energía limpia. Que es un paso vital hacia la neutralidad de carbono. Y para quienes nos escuchan hoy, es importante entender que esto va mucho más allá de la agricultura en China. Totalmente de acuerdo. O sea, este estudio es básicamente un manual de supervivencia logística. Nos enseña cómo cualquier región metropolitana o ciudad en el mundo podría planificar su infraestructura energética del futuro sin depender de combustibles fósiles. Es un modelo replicable, sí. Pero bueno, empecemos por el principio, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Antes de decidir dónde construir una planta, primero necesitas saber con qué la vas a alimentar, ¿no? Exacto. Evaluar el combustible disponible. Y aquí los científicos no enviaron a cientos de encuestadores con libretas al campo a contar vacas o medir el trigo. Usaron inteligencia artificial. Así es, inteligencia artificial aplicada a la geografía y a la agronomía. Específicamente para medir cantidades colosales de biomasa, paja de arroz, de trigo, de maíz y por supuesto el estiércol de ganado, cerdos, vacas, ovejas, aves. Y para esto utilizaron una herramienta muy específica. Usaron una red neuronal de retropropagación. A ver, pausa ahí. Red neuronal de retropropagación. Sí, se conoce como BPANN por sus siglas en inglés. Y la razón por la que necesitan una red neuronal y no solo, una simple hoja de cálculo de Excel, es porque la agricultura y el clima son sistemas extremadamente caóticos. Claro, cambian todo el tiempo. Exacto. Esta IA no se usó para redactar textos, como estamos acostumbrados a ver últimamente, sino que está diseñada para descifrar relaciones no lineales en un mar de datos climáticos que cambian todos los días. ¡Wow!
Analiza cosas como la humedad, la temperatura, la radiación solar y mezcla todo eso con datos históricos para poder predecir la disponibilidad futura de biomasa. Espera, aquí tengo que cuestionar algo. Haciendo de abogado del diablo, Dime. el clima está cambiando a un ritmo sin precedentes. O sea, las lluvias que teníamos hace 10 años ya no caen en los mismos meses en ninguna parte. Tristemente es cierto, sí. Entonces, si estamos pasando predicciones de millones de dólares en el clima, ¿cómo puede una red neuronal predecir con exactitud cuánta paja de trigo habrá disponible para alimentar un biodigestor mañana basándose en datos del pasado? Es una excelente objeción. Y la respuesta está precisamente en la palabra retropropagación. A ver, explícame eso. Esta red neuronal no es que solo mire los promedios históricos y trace una línea recta hacia el futuro. Lo que hace es procesar hasta 20 años de variables interactuando entre sí. Ujú. Luego hace una predicción, la compara con lo que realmente ocurrió en un año específico, calcula su propio margen de error y luego ajusta el peso de cada variable hacia atrás. O sea, se retropropaga. Exactamente. Se retropropaga para aprender. Al hacer esto miles y miles de veces, la IA aprende a identificar patrones de resiliencia profundos que el cerebro humano pues simplemente pasaría por alto. ¡Qué locura! Sí, no predice si va a llover un martes específico, sino que calcula algo llamado la productividad primaria neta de los cultivos en medio de toda esta variabilidad climática. Pausa rápida de nuevo porque eso suena a término del libro de texto de biología avanzada. Productividad primaria neta. ¿Qué significa eso en español sencillo para los que no somos agrónomos? Bueno, básicamente es la cantidad neta de material vegetal utilizable que queda después de que la planta pues crece y respira. Ujú. Piensa en el presupuesto de una familia. Tú ganas un salario, pagas tus gastos básicos de supervivencia como la renta y la comida, y lo que te queda en la cuenta de ahorros al final del mes, ese es tu ingreso neto. Claro, el sobrante real. Tal cual. La productividad primaria neta es el ahorro de biomasa de la planta. Lo que realmente se puede cosechar, secar y meter en un biodigestor para crear energía. Perfecto, súper entendido, es la ganancia real. Y leyendo las fuentes, el resultado de estos cálculos de la IA no fue para nada modesto. Ah, no, en absoluto. Determinaron un potencial de energía asombroso en esa región. El número es 6.3 por 10 a la 12 kilojoules al año. Es una cantidad masiva. Una densidad energética brutal. Sí, y saber que ese número no es una simple corazonada, sino un cimiento estadístico robusto, pues debe ser un alivio gigantesco para los planificadores urbanos. Seguro que sí. Te da mucha certeza. Pero me imagino que tener el combustible, en teoría, no resuelve el problema físico de la ubicación. Tienes toda la razón. Y de hecho eso nos lleva al segundo gran obstáculo de este estudio, que es la inestabilidad geográfica. Ajá, el factor del tiempo y el espacio. Exacto. Mira, las plantas de biogás son instalaciones masivas. Están hechas de concreto y acero. No las puedes desarmar y mover al otro lado de la ciudad el año que viene. Claro, son fijas. Pero los cultivos sí se mueven. ¿Cómo que se mueven? Bueno, las tierras cambian de uso. Los granjeros rotan sus siembras o simplemente el rendimiento varía enormemente de una parcela a otra año tras año, dependiendo de factores económicos. Claro, o sea, es como abrir una cafetería gigante frente a un edificio de oficinas que, digamos, solo tiene trabajadores 3 meses al año. Sería un desastre financiero total. Esa es una comparación perfecta. Y ha sido el talón de Aquiles de innumerables proyectos ecológicos. Construyen la planta basándose en que hubo una cosecha récord de arroz un año y al año siguiente el granjero decide sembrar otra cosa o vende la tierra. Y te quedas con una fábrica gigante sin materia prima. Exactamente. Por eso los investigadores introdujeron una métrica que me parece fundamental. La llamaron estabilidad espacio-temporal. Estabilidad espacio-temporal. Suena complejo. Y para evaluarla recurrieron a la observación satelital.
mapearon la presencia de cultivos en esa región de manera ininterrumpida desde el año 2001 hasta el 2020. ¡Wow! 2 décadas completas de fotos satelitales. Sí, y utilizaron resoluciones de 1 kilómetro y hasta de 500 metros. O sea, estaban mirando el suelo casi parcela por parcela durante 20 años. Pero vuelvo a mi escepticismo de antes. 20 años es muchísimo tiempo. Lo es. El mundo del año, no sé, 2005, era climáticamente muy distinto al del 2020. ¿Por qué ir tan atrás en el tiempo? ¿No diluye eso la precisión de lo que está pasando hoy? Podría parecerlo, pero la idea de esto no es capturar el clima actual. Lo que buscan es medir la lealtad de la Tierra, por así decirlo. La lealtad. Sí. Quieren saber cuán fiel es una coordenada geográfica específica a un tipo de cultivo, a pesar de las sequías, las inundaciones o incluso los cambios de mercado que ocurrieron en esos 20 años. Ah, ya entiendo. Para esto, agruparon todos estos datos satelitales en 3 escenarios de estabilidad. Los llamaron I y 3. Y, por ejemplo, descubrieron que el arroz de siembra temprana y el trigo tenían una estabilidad notable en áreas muy específicas de la llanura. Entonces, a ver si entiendo. No están buscando lugar que produjo más toneladas en un año espectacular y luego nada. No, están buscando al empleado del mes que siempre llega a tiempo todos los años, aunque no sea el más brillante. Me encanta esa analogía. Es tal cual. Están buscando la constancia. Y esto plantea una pregunta crucial en la planificación de infraestructuras, fíjate. ¿Cuál es la energética? Una planta de biogás necesita ser alimentada todos los días del año, sin falta. Así que la constancia siempre vence a la abundancia temporal. Bien, recapitulando un poco la lógica de este análisis profundo hasta aquí. La inteligencia artificial, la red neuronal, nos confirmó que la biomasa efectivamente existe en gran cantidad. ¿Correcto? Y luego, 20 años de vigilancia satelital nos dijeron exactamente qué campos son leales, digamos, qué tierras son estables. Sí. Parece que con eso ya podríamos poner una tachuela en el mapa y empezar a construir, ¿no? Parecería, sí. Al mundo real. Y por mundo real me refiero a la geografía estricta, los presupuestos y, claro, las personas, que al final somos la variable más ruidosa de todas. Sin duda alguna, somos la variable más compleja. Y para manejar ese ruido humano y geográfico, el estudio implementa, digamos, su herramienta más pesada, el modelo GIS-MCDA. Ok, vamos a desglosar esas siglas. Claro. GIS se refiere a los sistemas de información geográfica. Básicamente es una tecnología que nos permite superponer múltiples capas de mapas informativos. Capas sobre capas, ok. Y la parte de MCDA significa análisis de decisión multicriterio. Es un marco matemático que está diseñado específicamente para resolver problemas donde tienes demasiadas variables compitiendo entre sí, tirando en direcciones opuestas. A ver, aterricemos esto con un ejemplo para quienes nos escuchan. Claro, dime. Si yo tengo una parcela de tierra que la IA me dice que es la más productiva del mundo, y el satélite me dice que lleva 20 años dando trigo de forma ininterrumpida, Ajá. ¿qué tipo de variable podría llegar y arruinar esa ubicación ideal? Bueno, el modelo GIS-MCDA procesó primero 9 restricciones espaciales estrictas. ¿Restricciones estrictas? Sí, son zonas de exclusión rotunda. Por ejemplo, si esa tierra de trigo tuya, por más perfecta que sea, está a menos de cierta distancia de un cuerpo de agua importante como un lago o un río, queda descartada automáticamente. Claro, por el riesgo de contaminación. Exactamente. Un derrame de una planta de biogás ahí sería catastrófico. Lo mismo ocurre con reservas naturales, áreas ecológicamente frágiles o incluso terrenos con una pendiente demasiado pronunciada. ¿Por el riesgo de deslave, supongo? Sí, construir ahí sería geológicamente inseguro. Esos son, digamos, los límites no negociables del modelo. Me parece sumamente lógico. O sea, nadie va a construir una planta de fermentación de estiércol a la orilla del río de donde una ciudad entera saca su agua potable. Totalmente. Esos son los blancos y negros. Pero mencionaste un análisis de decisión multicriterio. Y la palabra criterio implica que hay cosas que no son tan blanco y negro, ¿verdad? Exacto. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Una vez que quitas las zonas prohibidas del mapa, te quedan áreas viables, pero no todas son igual de buenas.
Ahí entran 13 criterios de evaluación que los dividieron en factores ambientales, económicos y sociales. Y aquí es donde la opinión humana entra en juego con toda su fuerza. Así es. Y ojo, los investigadores no asumieron el peso de cada criterio por sí mismos. Lo que hicieron fue encuestar de manera muy exhaustiva a 20 especialistas de diferentes campos. 20 expertos. Sí, pero para procesar estas encuestas y convertirlas en datos matemáticos utilizables por el software, aplicaron un método que se llama DeMattel basado en grises. Ok, DeMattel basado en grises. Te juro que eso suena a un artefacto alienígena de ciencia ficción. Sé que no vas a sacar una pizarra para explicarnos la fórmula matemática paso a paso, No te preocupes, no lo haré. pero ¿cómo funciona la mecánica detrás de eso? O sea, ¿por qué se llama basado en grises y qué hace exactamente con las encuestas de esas 20 personas? Mira, no es ciencia ficción, es teoría de sistemas pura. Se llama basado en grises porque en la teoría matemática, el blanco representa información 100% clara y segura, y el negro es la ignorancia total. Blanco y negro, ok. Lo gris es el punto intermedio. Es la información incierta o la información subjetiva. Como las opiniones de las personas. Tal cual. Cuando le preguntas a un experto ambiental qué es más vital, si proteger la calidad del aire local o generar retornos de inversión económicos rápidos, su respuesta siempre va a ser subjetiva. Claro. Entonces, el método DeMattel toma todas estas respuestas grises, llenas de matices, y las obliga a interactuar en una gran matriz matemática. Básicamente, hace que cada variable compita contra las demás. ¿Para qué? Para identificar cuáles son los factores causa, o sea, los que impulsan a los demás a cambiar, y cuáles son los factores efecto. Entiendo. Es decir, transforma discusiones y opiniones humanas en un ranking numérico frío y sobre todo calculable. Exactamente, lo vuelve objetivo. ¿Y qué revelaron esas encuestas al pasarlas por esta famosa matriz? Porque me imagino que los políticos, los científicos y los vecinos tenían prioridades completamente opuestas. Eran totalmente opuestas, de hecho. Los especialistas ambientales, como era de esperarse, priorizaron fuertemente la protección ecológica. Su enfoque principal era la distancia a los recursos hídricos. Claro, el agua es lo primero. Sí, para ellos el riesgo de filtraciones de los biodigestores era la máxima preocupación. Pero por otro lado, los políticos y los encargados de formular políticas públicas tenían la mirada puesta en la rentabilidad social y económica. Ah, querían crecimiento. ¿Sí? Querían poner las plantas donde el Producto Interno Bruto local pudiera crecer y donde la densidad de población justificara la inversión económica. Claro, tiene sentido. El político quiere la planta cerca de la gente para poder salir en la foto y decir, miren, creamos empleos y les estamos dando calefacción barata. Exacto. ¿Y qué hay de los residentes locales? Porque seamos sinceros, nadie quiere un camión lleno de estiércol pasando por enfrente de la ventana de su casa todos los días a las 6 de la mañana. Eso es cierto y, curiosamente, los residentes locales mostraron un enfoque sorprendentemente equilibrado en la matriz. ¿De verdad? Sí. Obviamente, se preocupaban por el entorno natural y por el impacto visual o de olores de la planta, pero también tenían muy en cuenta, fíjate, los costos logísticos de la recolección de los desechos. ¿Por qué les importaba tanto la logística? Porque sabían que al final del día, una operación ineficiente se traduce en costos de energía más altos para toda la comunidad. Ah, claro. Te pega directamente en el bolsillo si la planta gasta mucho dinero operando. Exacto. Entonces tenemos aquí un escenario muy complejo. Tienes a 3 sectores clave tirando de la cuerda hacia lados completamente diferentes. Ujú. Tienes al científico que quiere esconder la planta en el lugar más seguro y remoto posible. Tienes al político que quiere ponerla en el centro económico brillante de la ciudad. Y al residente que busca un balance entre no arruinar su paisaje, pero que no le cueste una fortuna mensual. Es una estira y afloja constante. Y aquí es donde necesito que me expliques la magia, o más bien el mecanismo de esto. ¿Cómo hace este algoritmo informático para, no sé, encontrar un terreno que no termina en una protesta masiva de vecinos o en un proyecto gubernamental cancelado por falta de fondos? El momento más revelador del estudio, de hecho, ocurre justo aquí. En lugar de tener a estas 3 facciones discutiendo y gritándose durante años en un ayuntamiento local,
¿Qué es lo que suele pasar? Lo que hace el algoritmo es superponer todas las capas espaciales, como un inmenso diagrama de Venn matemático. Ok. Le aplica los pesos de prioridad que extrajo de la matriz DEMAT a cada capa. Y lo que descubre el software es fascinante. Resulta que las áreas que lograban unificar las opiniones de todos los sectores, o sea, el verdadero punto de consenso, Ajá. ¿Dónde estaban? no eran las zonas de mayor producción agrícola, como uno pensaría inicialmente. Curiosamente, el consenso estaba en las zonas de estabilidad moderada. Ah, a ver, eso es interesantísimo. Sí, mucho. O sea que el mejor lugar matemáticamente posible no es la tierra más productiva ni la más rica, porque supongo que esta tierra es demasiado valiosa para otros usos, o está muy disputada económicamente. Exactamente. El punto de acuerdo ideal resultó ser un terreno, digamos, mediocre, por así decirlo, un terreno término medio. Podríamos llamarlo un terreno de compromiso perfecto. El modelo sacrifica un poco de eficiencia teórica máxima de biomasa a cambio de viabilidad social y ambiental en el mundo real. Es un consenso espacial, literalmente. Tal cual. Este algoritmo permite a los tomadores de decisiones locales, a los alcaldes, dejar de discutir sobre abstracciones ideológicas y decir, miren, basados en la ponderación matemática de todos nuestros intereses contradictorios, estas coordenadas exactas son el único lugar donde todos ganamos lo suficiente. Eso es simplemente brillante. Convierte un conflicto social súper denso en un problema de geometría que, de hecho, se puede resolver en una computadora. Sí, es una herramienta poderosísima. Y supongo que esto nos lleva a la ejecución práctica en el mundo real, ¿no? Pasamos de la teoría de la IA, de las encuestas y los diagramas de Venn espaciales, a poner ladrillos y verter concreto. El estudio tuvo que arrojar ubicaciones reales. Así es, no se quedaron en la teoría. El modelo identificó finalmente entre 45 y 66 ubicaciones óptimas para construir instalaciones de biogás. ¿Y dónde estaban esas ubicaciones? Se concentraron en condados que son críticamente estratégicos dentro de esta llanura de Jianghan. Lugares como Xunshan, Shay'an, Jingshan y Yiqing. Ok. Pero ojo, el estudio no se detuvo simplemente en arrojar un par de coordenadas aisladas en un mapa. Fue un paso más allá para asegurar que la logística diaria, o sea, la operación del día a día, realmente funcionara. Y usaron un análisis de red conocido como ubicación-asignación. A ver, ubicación-asignación. Vamos a hacer un ejercicio mental aquí para que quienes nos escuchan puedan visualizar esto. Me parece perfecto. Imaginemos que yo soy el gerente de una de estas nuevas plantas sugeridas por el software. Vamos a llamarla la planta A, y está ubicada en el condado de Shay'an. Ok, ¿eres el gerente de la planta A? Tengo mi terreno de compromiso perfecto. Tengo mi permiso de construcción de la alcaldía. ¿Qué hace exactamente este nuevo análisis de red de ubicación-asignación por mí? Bueno, imagina que estás parado en tu planta A en Shanyang. La IA ya te confirmó que tienes toneladas de rastrojo de trigo a tu alrededor. Listo, check. Los satélites confirmaron que ese trigo ha crecido ahí de forma estable por 20 años. Perfecto, segundo check. Y el modelo MCDA comprobó que no estás contaminando el río al norte y que estás lo suficientemente cerca del municipio al sur para no molestar a los vecinos. Todos contentos, ¿no? Sí, pero ahora tienes el problema real. Tienes que mover físicamente miles de toneladas de material, estiércol y paja todos los días por carretera. Claro, el transporte. Ahí entra el algoritmo de ubicación-asignación. Lo que hace es dibujar un radio estricto alrededor de tu planta, limitando la distancia de transporte a un máximo de 30 kilómetros. 30 kilómetros, o sea, un límite rígido y cerrado. Exacto. Luego, este algoritmo traza las rutas en el mapa conectando los puntos de suministro, que vendrían siendo las miles de granjas individuales esparcidas en tu radio de 30 kilómetros, con tu planta. Como una telaraña logística. Tal cual. Y simultáneamente, conecta tu planta con los puntos de demanda, o sea, las zonas residenciales e industriales que de hecho necesitan comprar tu gas o tu electricidad para funcionar. ¡Qué eficiencia! El algoritmo optimiza cada ruta carretera, cada curva, para maximizar la cobertura energética de la población, mientras minimiza cada kilómetro recorrido por los camiones recolectores. Y esto es vital, porque cada kilómetro extra que un
un camión diésel recorre con un cargamento de estiércol en la parte de atrás, no solo cuesta mucho dinero en combustible y en horas extra del conductor. Sino que emite carbono a la atmósfera. Exactamente. Y aquí volvemos a la paradoja con la que empezamos nuestro análisis profundo. Si tu camión tiene que viajar, digamos, 80 kilómetros de ida y vuelta para traer biomasa a tu planta, el carbono que emitiste quemando diésel en ese viaje es mayor que el carbono que vas a ahorrar generando biogás. Totalmente cierto. Estarías destruyendo el propósito ambiental de tener una planta verde en primer lugar. Y fíjate que eso no es una exageración hipotética. Antes de aplicar este modelo geoespacial avanzado, la planificación de infraestructura a menudo se hacía, un poco a ciegas. O basados en el instinto. O en la disponibilidad de terrenos baratos, o, lamentablemente, en conexiones políticas. El estudio midió la eficiencia de los proyectos de biogás que ya estaban planificados tradicionalmente en esa misma región de China. ¿Y qué encontraron? Descubrieron que esos proyectos antiguos tenían una correlación de solo 0.57 con la demanda real energética. ¡Wow! Un 0.57. O sea, eso es casi lanzar una moneda al aire. Es como decir que la mitad del tiempo estabas produciendo energía donde absolutamente nadie la necesitaba o estabas transportando materia prima cruzando toda la provincia de manera ineficiente. Exactamente. Y en contraste, las ubicaciones sugeridas por este nuevo modelo espacial alcanzaron una correlación asombrosa de hasta 0.90 con la demanda real. De 57 a 90. Sí, estamos hablando de un acoplamiento casi perfecto. Conecta la oferta tan dispersa de biomasa rural con la demanda concentrada de energía urbana. Y todo dentro de esos radios súper eficientes de menos de 30 kilómetros. Es un salto cuántico en eficiencia logística. Lo es. Y nos demuestra, de manera irrefutable, que el éxito de la energía verde depende tanto de la logística cartográfica como de la tecnología interna de los paneles o los digestores mismos. ¿Qué viaje mental hemos dado hoy? De verdad que, te cambia la perspectiva sobre cómo vemos la infraestructura. Totalmente. Te abre los ojos. Empezamos con algoritmos de redes neuronales, retropropagando y aprendiendo de sus propios errores para poder predecir cuántos tallos de arroz quedarían en un campo fluctuante por el clima. Así es. Luego, viajamos en el tiempo, revisando 20 años de píxeles satelitales literalmente 1 kilómetro a la vez, para encontrar la tierra más leal y estable de toda la llanura. Para después introducir la imprevisibilidad de la naturaleza humana, utilizando esas matrices matemáticas grises para obligar a políticos, a ambientalistas y a ciudadanos a encontrar un terreno geográfico de compromiso mutuo. Para finalmente terminar a nivel de calle utilizando análisis de rutas para asegurar que los camiones de suministro nunca viajen más de 30 kilómetros, elevando la eficiencia de un mediocre 57% a un impresionante 90%. Es un recorrido increíble. Muestra el poder absoluto de usar los datos no solo para observar pasivamente el mundo, sino para organizar activamente el mundo físico. Totalmente. Y creo que es un claro recordatorio de que las herramientas tecnológicas para lograr la transición energética y llegar a esa anhelada neutralidad de carbono ya existen hoy. El verdadero desafío científico ahora es la optimización espacial. Saber exactamente dónde y cómo desplegar esas herramientas en el mapa. Absolutamente. Y esto me deja con un pensamiento final. Algo para que todos quienes nos escuchan se lleven y lo analicen por su cuenta en los próximos días. A ver, ponlo sobre la mesa. Hemos visto cómo este modelo, el GISM-CDA, que es impulsado por inteligencia artificial y cartografía histórica, puede encontrar el punto matemáticamente perfecto para transformar desechos agrícolas en energía, ¿no? Sí, equilibrando presupuestos, ecología y política. Exacto. Pero, ¿qué pasaría si tomáramos este mismo nivel obsesivo de precisión espacio-temporal y lo aplicáramos a otras crisis globales que parecen casi imposibles de resolver? Sería fascinante. Imaginen por un momento usar este sistema no para mapear paja de arroz en China, sino para rastrear y solucionar el desperdicio crónico de agua potable en las grandes metrópolis de América Latina. ¡Wow! Eso cambiaría las reglas del juego. O imaginen usar estas mismas matrices matemáticas de grises para organizar la logística de distribución de medicinas en zonas devastadas por desastres naturales. Claro.
prediciendo con exactitud dónde estará el pico de demanda de vacunas y qué rutas de suministro lograrán el consenso rápido entre militares, ONGs internacionales y los hospitales locales, sin perder tiempo discutiendo. Es una visión muy poderosa. Usar la logística espacial humanitaria. Exactamente. Quizá la solución a nuestros problemas más críticos y abrumadores no sea crear recursos milagrosos o tecnologías desde cero. Quizás la respuesta sea simplemente desarrollar un mapa perfecto, un diagrama de Venn cartográfico, para entender y redistribuir con inteligencia lo que ya tenemos a nuestro alcance. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Estamos listos para dejar que las matemáticas y los datos nos ayuden a tomar las decisiones sociales más difíciles de nuestro tiempo? Es algo para pensarlo. Sin duda alguna. Mantengan esa curiosidad siempre encendida, ¿eh? Cuestionen los sistemas que damos por sentados todos los días y sigan buscando las conexiones ocultas. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.